Capítulo 8. Un libro y un mapa. Sombra no, Solsticio, decidió salir a caminar. Él no sabía por qué. O quizá lo hizo y simplemente no quiso nombrarlo. Algo se agitaba en su interior. Una calidez inesperada y un dolor silencioso en el que desconfiaba. Se dijo a sí mismo que no era nada. Solo el eco de un largo día. Solo las secuelas de un fantasma que había conjurado en el escenario, y una yegua rosa que vio más de lo que debía. Él sabía que no debía dejarlo persistir. Solsticio acercó su mochila y la revisó rápidamente. Después de los 642 bits que había guardado con tanto esmero, y los 150 que había aceptado de vinil para el concurso, 792 bits. No era pobre. Pero tampoco era rico. Aún así, pensó con amargura, no era suficiente para pagar esa casa. Esa casa. Esa maldita casa. Pudo sentirlo de nuevo. La extraña opresión en el pecho. Como si algo enterrado bajo sus vigas podridas lo llamara. La sintió el primer día que pasó. Al principio, pensó que era nostalgia. Pena. Proyección. Pero la sensación persistió. Demasiado precisa. Demasiado insistente. Cada vez que pasaba, era como si lo observara un recuerdo que no tenía. No sabía por qué costaba tanto. Nadie lo quería. Nadie se atrevía a vivir allí. Parecía que el lugar se derrumbaría si el viento soplaba en contra. Y aún así, había terminado de preguntarse. Había terminado de dar vueltas a las preguntas como un depredador con miedo de abalanzarse. Si las respuestas no le llegaban, él las buscaría. Se quitó la capa oscura del costado, sacudiéndola una vez. Hilos de magia brillaban en sus bordes, absorbiendo la luz como tinta derramada en el agua. Se la puso sobre los hombros, dejándola caer sobre sus alas y cuello. Solsticio exhaló y dejó que el aire a su alrededor se enfriara. Se fue sin decir otra palabra. La noche era tranquila, las estrellas se apagaban tras las finas nubes mientras caminaba por el pueblo. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. Los ponis dormían. Pero la alcaldía en la plaza del pueblo seguía iluminada. Y tenía una pregunta. O tal vez, una decisión que tomar. Con un destello de magia, su capa de sombra se deslizó sobre él como si hubiera estado esperando, ansiosa, ser usada de nuevo. Lo envolvió con una gracia fluida, hecha de algo más antiguo que el hilo y el tinte. Solsticio, ahora envuelto en sombras, nombre y forma, se movía como una brisa entre edificios, silencioso y deliberado. La tela de su capa brillaba tenuemente con la luz de la luna, absorbida por ella, envolviéndolo como una extensión de la noche misma. Sus pasos no hacían ruido al acercarse a la alcaldía en el corazón de la plaza del pueblo. Como era de esperar, estaba vacío. Ni el destello de una vela en el interior. Ni el movimiento de pergaminos ni los suspiros cansados de un burócrata trasnochando. Ya hace tiempo que se fue a casa, pensó mientras observaba las ventanas. Bien. Menos explicaciones que dar. Se acercó sigilosamente al lateral del edificio, mimetizándose con la sombra que proyectaba el gancho oxidado de una linterna. Su cuerno sonó una vez, suave y bajo, como un latido en la oscuridad. Las sombras respondieron. Se estiraron como pintura sobre lienzo, extendiéndose hacia él. Él se inclinó hacia ellas y lo abrazaron por completo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba dentro. El olor a tinta y papel viejo lo atrapó primero. El aire estaba quieto. Motas de polvo flotaban tranquilas entre los rayos de luna que se filtraban por las altas ventanas. Solsticio se mantenía agachado, con la capucha echada hacia adelante, mientras su mirada penetrante recorría la habitación. Escritorios. Un armario cerrado con llave cerca de la pared. Archivadores. Allá. Se dirigió a la fila de archivadores, cuidadosamente colocados al fondo. Su bocina volvió a sonar, lo justo para levantar el pestillo sin hacer ruido. El cajón se abrió suavemente. Escaneó rápidamente, sabiendo que el tiempo era escaso. Ya no era solo curiosidad. Tenía que saber por qué aquella casa en ruinas costaba tanto. ¿Por qué le llamaba como un eco ajeno a este mundo? ¿Por qué le resultaba familiar? Y si las respuestas estuvieran escondidas en algún lugar, estarían aquí. En tinta negra sobre papel descolorido. En el silencio tranquilo de un pueblo que todavía no lo conocía. Continuó escaneando las carpetas mientras observaba su entorno, con el oído atento al más leve ruido de cascos o al silencio de una respiración superficial. Sus ojos se movían rápidamente sobre carpetas, fechas, mapas y registros de impuestos, hasta que un archivo se destacó. Grueso. Viejo. Demasiado grueso para una propiedad que nadie quería. Lo dibujó con cuidado.
El papel interior estaba amarillento, con las esquinas dobladas por el tiempo. La etiqueta del frente decía simplemente: Propiedad N27, Frontera Everfree / propiedad original. La casa Solstice contuvo la respiración. Se sentó en el suelo, en el silencio de la sala de archivos, y abrió el expediente. Él leyó. Y seguí leyendo. Tenía una historia. Una larga. Más antigua que Ponyville. Se decía que la casa se construyó antes de que el pueblo siquiera existiera, antes de que se demarcaran los caminos, antes de que el nombre Ponyville apareciera en un mapa. Se alzaba cerca de lo que se convertiría en el límite de Everfree, en un espacio que durante mucho tiempo no había sido reclamado por ninguna tribu ni corona. Fue registrado por primera vez por una pequeña familia que afirmaba ser descendiente del legendario Dusty el Grande. Solstice había oído ese nombre en su vida anterior. Un guerrero. Un Pegaso. Una fábula de la primera generación de Lean Valley. El expediente continuaba. Aunque la creencia local consideraba que la afirmación era falsa, nunca se proporcionó ninguna prueba más allá de la tradición oral y la extraña construcción de la propia casa. Los eruditos se mostraron escépticos. ¿Por qué un Pegaso, atado a los vientos y al cielo, viviría enraizado en la tierra? ¿Por qué abandonar el Valle de los Sueños, un supuesto paraíso? Frunció el ceño y pasó otra página. Los descendientes de Dusty insistieron en que la tierra era sagrada. Elegida. Que la casa había sido construida por la propia Dusty como su lugar de descanso final. Pero nunca se encontró una tumba. Solo generaciones de Pegasos que se negaron a mudarse o vender, quienes afirmaron que la casa pertenecía a la tormenta y a la estrella que la vigila. Otro escalofrío le recorrió la espalda. Continuó leyendo, pasando cada página con deliberado cuidado. Más abajo en el registro, sus ojos captaron un encabezado grabado con tinta descolorida. Investigación real, año 208, segunda edad. Su ceño se frunció. ¿La propia princesa Celestia había venido? Ante el auge de las supersticiones locales y la mayor actividad en torno a la propiedad N27, Su Alteza la Princesa Celestia, acompañada de eruditos reales y miembros del registro arcano, realizó una investigación formal. No se detectó magia ambiental. No se encontraron encantamientos residuales. Se determinó que las líneas ley de la zona eran naturales y estaban intactas. La estructura fue considerada históricamente interesante, pero mágicamente inerte. Los rumores fueron desestimados. La página siguiente corta más profundamente. Tras el decreto real, las afirmaciones de la familia fueron ridiculizadas. Los supuestos descendientes de Dusty el Grande fueron calumniados por los ponis del pueblo y tachados de cazadores de sueños y charlatanes. Aún así, se negaron a irse. Sabemos lo que construyó, dijo la última matriarca del linaje. Aunque el sol olvide, el cielo recuerda. Los ojos de Solstice se detuvieron en esa frase. Aunque el sol se olvide, el disco final fue breve, escrito en un tono más frío y distante. Último propietario registrado. Cepirus Galeuind, descendiente directo no confirmado por sangre y tradición de Dusty el Grande. Falleció pacíficamente mientras dormía. No quedan herederos. La propiedad estuvo abandonada durante 42 años y 7 meses. Todos los intentos de renovarla, revenderla o demolerla han fracasado, ya sea por la retirada de los compradores o por interferencias estructurales. Sin explicación. Sin seguimiento. Solo una casa muerta al borde del bosque que nadie quería y todos olvidaron. Excepto él. Solstice cerró el archivo lentamente, sosteniéndolo en su regazo mientras el silencio lo rodeaba. Aunque el sol olvide, el cielo recuerda, especuló que podría referirse a Celestia y los supuestos descendientes de Dusty. Se sentó a la tenue luz de la luna que entraba por la ventana del alcalde, con el viejo expediente apoyado en sus cascos, y dejó que las preguntas resonaran. Si realmente fueran descendientes de Dusty el Grande, ¿por qué habría venido aquí? El Valle de los Sueños era una leyenda. Un paraíso. Un bastión de armonía y guerreros del cielo. Los Pegasos no se asentaron en la tierra, no en aquellos tiempos. Y mucho menos para vivir en silencio, aislados de su legado. A menos que no vivían allí. Lo custodiaban. El pensamiento golpeó como un susurro en su oído. Volvió a mirar las palabras. Generaciones. Sin herederos. Lealtad inquebrantable a una historia que nadie creía. No necesitaban pruebas. Porque lo sabían. ¿Qué estaban vigilando? Él levantó la vista y entrecerró los ojos. Creía que la atracción era la casa, murmuró en voz alta, como si contrastara la teoría con el silencio. Pero ¿y si no lo era?
Sintió una opresión en el pecho. Esa misma atracción que había sentido desde que llegó a Ponyville, desde que pisó esas ruinas, no era solo curiosidad ni nostalgia. Era una atadura. Ni a la madera ni a la piedra. Pero a algo más allá. He estado dentro de esa casa, pensó. Vi la decadencia. Las vigas. La podredumbre. Busqué un hogar. Pero no buscaba lo que se escondía debajo. Porque no encuentras cosas sagradas si no las buscas. A menos que los necesites. Cerró el expediente. Permaneció. Sus alas se ondearon bajo la capa. Cualquiera que sea lo que esos ponis hayan estado protegiendo durante todos esos años, renunciaron a sus nombres, a su dignidad, a su paz para protegerlo. Y había quedado atrás. Invisible, olvidada. Pero no para él. Ya no. Esto es interesante, pensó, entrecerrando los ojos mientras recorría la tinta descolorida y las notas crípticas dentro de la carpeta. Entonces, un crujido. Suave. Adrede. Unos pasos resonaron débilmente por el pasillo. Suaves, pero cansados. Familiares. Entonces una voz. El alcalde. Uf, otra noche en vela, masculló, su voz resonando en el silencio, acompañada por el crujido de papeles y el leve tintineo de llaves. Lo juro, si esos informes de zonificación no están en mi escritorio al amanecer, las orejas de Sombra se movieron. Un escalofrío frío le recorrió la espalda. No hay tiempo. En un instante, se movió, silencioso, preciso. El archivo volvió a deslizarse dentro de su cajón sin hacer ruido, las carpetas se alinearon con un toque de magia contenida, perfeccionada por la necesidad y la repetición. Su capa lo envolvió con fuerza y las sombras se aferraron a él como una niebla sin aliento, ocultando todo excepto su intención. El pomo giró. Un susurro metálico. Un latido. Y se fue. Ni una huella. Ni un sonido. Como si la noche misma lo hubiera traído de vuelta. La puerta se abrió con un lento crujido y sus bisagras protestaron por la hora tardía. La alcaldesa Mare entró, con su melena un poco encrespada, sus gafas ligeramente torcidas y sus ojos pesados por el cansancio. Ella hizo una pausa. Allí mismo, en la puerta. Frunció el ceño. Movió las orejas. Ella miró lentamente alrededor de la oficina, entrecerrando los ojos al ver las sombras agrupadas en los rincones, sombras que antes no estaban allí. El aire se sentía, diferente. Inmóvil. Como si algo acabara de irse. O de detenerse. Ella olió una vez. Parpadeó. Entonces negó con la cabeza con una risita cansada. Necesito dormir como un pony normal, murmuró, cerrando la puerta con un suave clic. Sus cascos la llevaron a su escritorio, zigzagueando entre montones de informes y tazas de café abandonadas. Hablando sola, sintiendo cosas que no existen, genial. Una noche más en vela y tendré que solicitar mi propio permiso de cordura. Se desplomó en su silla y buscó una carpeta, sin saber que la que más necesitaba acababa de ser devuelta segundos antes de su llegada, perfectamente alineada y sin polvo. Las sombras junto a la ventana se ondularon una vez. Luego se instaló. Silencio de nuevo. Se movió a través de la noche como un susurro en el viento. Silencioso. Concentrado. Oculto. Ni siquiera los búhos lo notaron mientras se deslizaba entre los árboles y sobre los tejados, con su manto de sombra ondeando como humo tras él. Las estrellas brillaban tenuemente, veladas por las nubes, y la luz de la luna apenas rozaba el suelo. No la necesitaba. Él conocía el camino. La opresión en su pecho era más fuerte ahora. Menos curiosidad, más un latido. Un recuerdo. Algo más antiguo que su tiempo aquí. Más antiguo que el mismísimo Ponyville. La casa apareció a la vista en el límite del bosque, medio envuelta por las enredaderas y la niebla. Su silueta, torcida y olvidada. La puerta rota crujió levemente con la brisa, y los viejos escalones crujieron bajo sus cascos. Pero él no lo dudó. Esta vez no estaba allí para mirar la casa. Estaba allí para descubrir lo que estaba escondido. Tomó aire y entró. El aire estaba frío. Viciado. Pero no vacío. Había algo debajo de ese lugar, enterrado bajo capas de tiempo, dolor y silencio. Después de escabullirse por la ciudad, llegó a la casa. Era tan malo como lo recordaba, quizá peor. El viento suspiraba a través de las ventanas destrozadas y las tablas crujían bajo el peso del recuerdo. Las enredaderas arañaban los costados de la estructura desmoronada como si la naturaleza misma hubiera intentado enterrarla por vergüenza. Él no lo dudó. Con un movimiento de su cuerno, desapareció en un pulso de magia silenciosa, para luego reaparecer en el interior.
El polvo explotaba a su alrededor como fantasmas asustados, arremolinándose en el aire estancado antes de posarse de nuevo sobre las tablas descoloridas del suelo y las cortinas rotas. El olor a moho y podredumbre lo abrumaba, pero lo ignoró. No se detuvo a asimilarlo. Esta vez no. Él ya sabía lo que el resto de Equestria veía aquí. Una ruina olvidada. Un recuerdo muerto. La tumba de una mentira. Pero Solstice no estaba allí por la casa. Él estaba allí por lo que allí se escondía. Ahora se movía con determinación. Firme, metódico. Cada paso calculado. Cada crujido del suelo recordaba su infancia, cada rincón grabado a fuego en la memoria. Las palabras del archivo resonaron nuevamente en su mente. No se detectó magia ambiental. Claro que no habían detectado nada. Porque no estaban buscando en el lugar correcto. Solo estudiaron la casa. La superficie. Pero lo que ellos necesitaban, lo que él necesitaba, estaba enterrado más profundamente. Donde ningún otro pony se atrevió a mirar. Y si quería ocultar algo en un mundo rebosante de magia y aventuras, no sería tras fuerza bruta o hechizos complejos. No, lo escondería tras algo mucho más antiguo. Misterio. Un pasadizo secreto. Un mecanismo olvidado. Algo tan mundano, tan discretamente ingenioso, que incluso el unicornio más hábil o el aventurero más experimentado lo pasaría por alto. Porque el verdadero secretismo no se trataba de poder, se trataba de saber cómo piensa el mundo y de ir un paso por delante. Entrecerró los ojos y observó la pared del fondo, donde la piedra se unía a los cimientos. Y luego empezó a hacer tapping. Había cosas que debía escuchar. Golpes huecos. Soplos sordos. Ecos. Reverberaciones. El leve crujido de la piedra vieja. El clic de algo moviéndose. Incluso el sutil zumbido o silbido de vías respiratorias ocultas, olvidadas hace mucho tiempo. Escuchó algunos de ellos ahora. Un eco tenue. Un eco tras la pared. Una suave ráfaga de aire viciado se filtraba donde debería haber solo silencio. Esto es todo. Pensó. Retrocedió y empezó a examinar la pared agrietada, siguiendo los contornos de la veta descolorida y la pintura descascarada. Y entonces, ahí estaba. Algo andaba mal. Él se acercó más. Pequeñas formas grabadas en la madera, apenas visibles. Para el ojo inexperto, la mayoría lo consideraría desgaste natural y lo descartaría como simples cicatrices de la edad. Pero Solstice, él lo sabía mejor. Patrones de hojas. Débiles. Deliberados. Un grupo de ellos, sin crecer, pero ordenados. Lo suficientemente viejos como para pasar desapercibidos. Y, lo que es más importante, solo visibles ahora porque el tiempo ha erosionado lo que una vez los ocultó. La casa envejecía sin sus herederos. Y la casa, se rebelaba. Extendió la mano hacia adelante y presionó suavemente su casco contra el más grande. Hacer clic. Un ruido sordo resonó en el suelo. Y entonces, bajo las tablas del suelo o alfombradas de la sala, se produjo un cambio. Se levantó polvo. Las tablas temblaron. Una costura oculta se abrió de par en par, y un panel del suelo se abrió lentamente, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Solsticio lo miró fijamente, con el corazón firme pero la respiración entrecortada. Esperemos que esos rumores sean ciertos, pensó para sí mismo. Bajó lentamente. La escalera de piedra era estrecha, antigua y húmeda por el tiempo. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía todo, hasta que incluso el crujido de la casa de arriba desapareció. Solo quedaba el sonido de su respiración y el tenue repiqueteo de algo viejo. Esto fue todo. Esto era lo que habían estado vigilando. Al pie de las escaleras, entró en una cámara excavada en piedra. A diferencia de la casa de arriba, este lugar no había sido construido para ser visto. Había estado oculto desde el principio. Las paredes eran lisas, polvorientas por el paso de las generaciones, pero intactas. Símbolos descoloridos bordeaban los bordes. Algunas runas que reconoció, otras que susurraban en idiomas olvidados hacía tiempo. Un leve y sutil zumbido de magia aún flotaba en el aire como el fantasma de un latido. Pero sus ojos se dirigieron al centro de la habitación. Allí, sobre un podio elevado de obsidiana maciza, descansaba un solo libro. Su cubierta era de plata, envejecida, pero inmaculada, como si se hubiera resistido a la corrosión del tiempo. En el centro había un emblema ornamentado. Un caballo dorado encabritado, con un único ojo esmeralda brillando en su rostro. El diseño lo dejó helado. Había visto ese ojo antes. Había visto ese libro antes. Fausto había llevado uno igual, el suyo, envuelto en oro y luz. Pero este era diferente.
Este se sentía más pesado. No nuevo, sino más viejo. Desgastado no por el mal uso, sino por la carga. Él se acercó más. Ni una mota de polvo tocó la superficie del libro. La magia emanaba débilmente de él. No era peligrosa ni acogedora. Solo, esperaba. La garganta de Solstice se apretó mientras miraba. Fuera lo que fuese lo que había en este libro, cualquiera que fuese la verdad que contuviera, eso era lo que los descendientes de Dusty habían muerto para proteger. Se acercó al podio con pasos pausados, con las alas medio plegadas y la capa susurrando contra la piedra al moverse. El libro encuadernado en plata no reaccionó, al menos al principio. Simplemente permaneció allí en silencio, como una lápida demasiado digna para hablar hasta que alguien le hablara. Solsticio dudó. Luego extendió la mano. Su casco se cernió sobre él durante un instante, quizá dos, y luego bajó suavemente. En cuanto hizo contacto, la superficie bajo su casco se calentó. No es caliente. No es hostil. Solo, consciente. Abrió la tapa lentamente. Páginas en blanco. El primero estaba vacío. El segundo también. Papel liso, con bordes plateados, grueso y viejo, pero intacto por el tiempo y el tacto. Frunció el ceño. ¿Es esto un señuelo?, se preguntó. Pero antes de que la duda pudiera disiparse, la sala respondió. Un tenue resplandor relucía en el libro abierto, irradiando hacia afuera como la luz de la luna sobre el agua ondulante. Las páginas comenzaron a respirar con color, no tinta, sino luz, brillando suavemente a medida que las líneas se escribían sobre el pergamino. Símbolos. Palabras. Transformando en un lenguaje que podía leer. Este libro no fue pensado para los ojos. Fue pensado para ti. Su corazón dio un vuelco. El texto fluía como un recuerdo al tomar forma. Elegante, silencioso, con propósito. Había estado esperando. No a un lector. Para él. Porque ningún erudito, ningún investigador real, ningún historiador curioso había sido capaz de despertarla. Solo él podía. Solo ahora. Un silencio volvió a caer sobre la cámara, sagrado y profundo. Y a medida que Solstice se acercaba, el libro comenzó a revelar lo que el mundo había tratado de olvidar. Las palabras brillaron con deliberada gracia, como si hubieran esperado siglos para volver a respirar. Solstice se inclinó y entrecerró los ojos mientras la escritura se alineaba en un X legible, formando párrafos debajo de un único título en negrita grabado en luz plateada. Diario de Céfiro. Viento venenoso se quedó congelado. Zephyrus Galewind. Ese era el nombre del último residente conocido. El último descendiente de los llamados guardianes. El que murió hace más de 42 años. Empezó a leer. Entrada 1. Si estás leyendo esto, quizás las historias eran ciertas. O quizás finalmente me he vuelto tan loco en mi vejez como para imaginar que alguien encontraría este lugar. Me llamo Zefiro Viento Gale. Y soy la tataranieta de Dusty el Grande. Sí, ese Dusty, el guerrero Pegaso de la leyenda del Valle del Sueño. O, como lo expresan con tanta amabilidad algunos eruditos, el mito. Mi familia ha vivido en esta casa por generaciones. Siempre en esta casa. Nos encargaron, no, nos confiaron, la custodia de este libro. Y de este lugar. Aunque no entendiéramos por qué. Solsticio pasó la página. El guión cambió de nuevo, escribiéndose solo como si lo hubieran sacado de memoria. Entrada 2. Vi el libro una vez, de verdad, cuando era solo una potranca. Mi madre, Winduster, me trajo aquí el día que obtuve mi cutie mark. Dijo que era nuestro legado. Nuestra carga. La vi abrir el libro y escribir algo. Recuerdo que le temblaba el casco, pero en cuanto se apartó, las palabras se desvanecieron. No como si la tinta se hubiera desvanecido, sino como si se las hubieran comido. Le pregunté qué significaba. Me respondió, solo los destinados verán lo que hay que ver. No lo entendí entonces. Sigo sin entenderlo. Solsticio frunció el ceño. Pasó otra página. Las entradas continuaban. Breves notas de diferentes etapas de la vida de Zephyrus. Sencillas. Honestas. Una yegua que cargaba con un legado inexplicable. Entrada 12. Incluso ahora, en el ocaso de mi vida, bajó aquí. Limpio el polvo del podio. Limpio la piedra. A veces dejo comida, aunque sé que las sombras no comen. Se siente mal olvidar que está aquí. No sé qué hemos estado protegiendo. Solo que nos dijeron que lo cuidáramos. Que un día, alguien vendría. Alguien a quien estaba destinado. Solo espero que lo hayas encontrado a tiempo. Al final de la página, una nueva luz empezó a formarse.
Una última frase, más brillante que las demás, apareció lentamente. Si estás leyendo esto, espero que seas amable. Espero que seas fuerte. Espero que estés listo. La habitación quedó en silencio una vez más. Y Solsticio se quedó allí, solo, con su capa ondeando suavemente en el aire estancado. Su corazón latía más fuerte que en horas. A Solstice se le cortó la respiración mientras pasaba rápidamente las páginas brillantes, cada una iluminándose como si concediera permiso solo para sus ojos. ¿Este libro era para mí? No lo preguntó en voz alta, pero la pregunta resonó de todos modos. Mitad miedo, mitad asombro. Página tras página, las entradas avanzaban como un coro silencioso de voces a través del tiempo. Los nombres y los estilos de escritura cambiaban. Tinta espesa y torpe por los cascos de los potros. Delicados trazos de yeguas viejas. Algunos escribieron poemas. Otros dibujaron diagramas. Unos pocos escribieron teorías, incluso oraciones. Muchos admitieron no tener ni idea de lo que custodiaban, solo que creían en su deber. Si algo está oculto, es por algo. Creo que es una clave. O una advertencia. A veces oigo el zumbido del podio cuando sueño. Quizá esté vivo. Dusty era real. Tenía que serlo. Solsticio pasó otra página. Y luego otra. Y entonces lo vio, grabado en tinta dorada envejecida, preservado a doble página con trazos cuidadosos y practicados. El relato final de Dusty el Grande. El Solsticio se congeló. Ese nombre. Dusty el Grande. Sus manos, ahora pezuñas, temblaron levemente al tocar el borde de la página. Como un mano, había leído sobre ella. Las historias de G1, olvidadas, reimaginadas, sepultadas en el tiempo y descartadas como fantasía incluso en un mundo mágico. Y sin embargo, allí estaba, real, escrito, esperando. Me llamo Dusty Galewind, aunque muchos solo me recuerdan como Dusty el Grande. Si lees esto, espero que tengas buen corazón. Esta carga no debe tomarse a la ligera. Lo escondimos. No por miedo, sino por deber. El artefacto que custodiamos perteneció a una chica de otro mundo. Su nombre, era Megan. El nombre le sonó como una campana. Megan. No. No puede ser. Pero recordó la antigua serie de la primera generación de su propio mundo. Una joven que montaba un Pegaso. Que blandía un arco iris de luz. Que guiaba ponis en la batalla contra la oscuridad. Él pensaba que los programas no estaban conectados, que ella era un mito. Pero eso estaba muy lejos de la verdad. Y ella era humana. Megan portaba el arco iris de luz. Pero lo que la mayoría desconoce, continuó Dusty, es que nunca estuvo destinado a permanecer en una sola forma para siempre. La magia está viva. Y con el tiempo, cambia. Aprende. Evoluciona, nos lo devolvió al terminar su vida. Cuando ya no pudo quedarse. Pero su poder, perdura. Se adapta a quien lo porta. No obedece a linajes. Solo a propósito. Construí esta casa siguiendo las instrucciones del dueño de los libros. Mi linaje tenía la tarea de proteger el espacio, no el poder. Porque el poder elige a quien se revela. Solsticio miró a la izquierda y luego a la derecha. Luego volvió a leer. Ella escribió sobre Megan y sus hermanos, no como los alegres vencedores que retrataban las viejas historias, sino como mártires envueltos en el mito. Los cuentos debían tener un buen final. Porque algunas historias tienen que tenerlo. Los ponis necesitaban creer que la bondad, el coraje y el amor eran suficientes para salvar el mundo. Así que eso fue lo que les dimos. Pero la verdad, no lo lograron, no precisamente. Lo dieron todo. No solo su tiempo. No solo su juventud. Todo. Sus últimos alientos forjaron la paz que ahora habitas. Y aunque sus nombres se desvanezcan, aunque sus rostros se desvanezcan en canciones y cuentos, lo que defendieron resonará en cada decisión que tomes. El pulso de Solstice resonó en sus oídos. Miró las páginas y, por un momento, el libro pulsó bajo su casco, como un segundo latido. Dusty lo sabía. Aun cuando sus descendientes no lo recordaran. No habían estado custodiando una reliquia. Estaban esperando al siguiente para llevarlo. Y ahora. Él era el que estaba allí. El semental con alma de estrella fracturada. El alicornio nacido del dolor y el propósito. El protector de un mundo con el que su hija alguna vez soñó. Sus labios se separaron y su voz fue apenas un susurro propio. Tienes que estar bromeando, siguió leyendo. No podía parar ahora. No cuando estaba a punto de descubrir algo importante para él. Había aún más capítulos más allá de ese arco, pero estas páginas parecían antiguas. Más antiguas de lo que un pergamino podía ser. La tinta brillaba tenuemente, intacta por el tiempo.
En la parte superior de la siguiente sección, un encabezado simple en una letra fina y deliberada. Los capítulos de Fausto. A Solsticio se le cortó la respiración. Él siguió leyendo. Fausto escribió con serena claridad, pero había peso en sus palabras, como una profecía transmitida desde el borde de la creación misma. Si eres tú, nadie más podrá encontrar este libro. Se lo dieron a Dusty para que ella y sus descendientes lo guardaran hasta que llegaras. Quien quiera que seas, te llamé hace mucho tiempo. Esto, es para ti. Las palabras se sentían vivas bajo sus ojos, respondiendo a su presencia, como si el libro lo conociera. Ella continuó. Llegará un momento en que ya no pueda actuar. Cuando la trama de armonía y desarmonía comience a deshilacharse, y necesitaré un campeón. No solo de luz. No solo de oscuridad. Sino un ser de equilibrio. Alguien que haya recorrido ambos caminos y haya emergido no perfecto, sino completo. Alguien que cargue con dolor y esperanza a partes iguales. Que encarne la armonía y el caos, la virtud y el pecado. Porque solo ellos pueden comprender verdaderamente qué necesita el mundo a continuación. Las alas de Solsticio temblaron levemente. Sintió el peso de cada palabra. No estás aquí por casualidad. Si has tocado este libro, si te ha dado la respuesta, eres tú a quien yo preví. Entonces la página brilló de nuevo. Nuevas palabras comenzaron a formarse, brillando suavemente bajo sus cascos. El arco iris de luz no es lo que dicen las historias. No es simplemente un arma, sino un conductor. Un artefacto de inmenso poder en constante evolución. Su forma cambia según las necesidades, moldeada por quien lo porta. Se nutre de las corrientes emocionales y mágicas del mundo. De mí. De ti. Ha impulsado la armonía cuando ésta falló. Ha canalizado la esperanza cuando los elementos de todo lo bueno no pudieron. Pero si mi previsión es cierta, quien lee esto ahora no solo la heredará, sino que la transformará. Y a través de ella, ayudará a transformar el mundo. El corazón de Solsticio retumbaba en su pecho. Ya no era solo un forastero. Ni solo un protector. Ni siquiera un padre afligido en el mundo con el que su hija alguna vez soñó. Lo estaban llamando. Y luego, escondido en la última página del capítulo, había algo inesperado. Un mapa. Viejo. Grabado por las pezuñas, pero brillando tenuemente con el suave pulso de la preservación mágica. Sus bordes estaban deshilachados, el pergamino envejecido, pero la tinta brillaba como si acabara de secarse. Un camino se extendía a través de vastos océanos y tierras que ya no existían en ningún mapa actual. Pero lo que llamó la atención no fue solo el destino. Era lo que mostraba el mapa. Lugares que no deberían haber estado allí, no entonces. No en algo tan antiguo. Ponyville. Canterlot. Ciudades modernas dibujadas en un artefacto siglos más antiguo que ellas. Como si el mapa estuviera vivo. Actualizando. Observando. Liderando. Y al final de ese camino, rodeado de una silenciosa escritura plateada, un nombre susurrado por leyendas e historias enterradas hace mucho tiempo. Valle de los Sueños. Solsticio permaneció en silencio, como si incluso una respiración pudiera hacer que el edificio se derrumbara bajo el peso que acababa de caer sobre él. La antigua bodega permaneció en silencio. El polvo se aferraba a las paredes y el aire estaba cargado de tiempo. Pero Solsticio permaneció inmóvil, con el mapa brillando tenuemente a la luz de su cuerno y el libro con los bordes plateados cerrado y apretado contra su pecho. Su corazón tronaba. Sus pensamientos gritaban. Esto es una locura, Dusty el Grande. Megan. El arco iris de luz. Un libro que se transmitió de generación en generación. Confiado por la propia Fausto. Destinado a un caminante de equilibrio. Una sombra y una luz. Apretó la mandíbula. La verdad le dolía porque encajaba demasiado bien. Pero esto es en lo que murió creyendo. Este es el mundo que mi hija amaba. Y esto es lo que yo elegí. Bajó la mirada hacia el libro. Los bordes de cuero desgastado, moldeados por cascos desaparecidos. Lo habían protegido durante generaciones. Algunos murieron con preguntas. Otros con fe. Pero ninguno de ellos se dio la vuelta. Él tampoco lo haría. Solsticio encendió su cuerno, devolviendo el silencio al pasadizo oculto. El suelo se selló de nuevo con un susurro de magia, y entonces se teletransportó al bosque, reapareciendo justo afuera de la cabaña de Zecora. Entró en silencio, con cuidado de no perturbar la calma. Solo la suave respiración de las criaturas del bosque llenaba la oscuridad. Se dirigió a su habitación de invitados y contó sus piezas bajo la tenue luz de las velas. 792 bits. Suficiente para el pasaje. Apenas. Desenrolló el viejo mapa sobre la mesa, trazando la ruta con su casco.
Valle de los Sueños, al otro lado del mar. Manhattan. Los muelles. Esa era la mejor ruta. Larga, sinuosa, pero directa. Llegaría allí por la mañana. Quizás antes. Guardó el libro en una bolsa reforzada con hechizos de protección y luego se sentó por un momento, simplemente respirando. Esto es real, esto está pasando y no les fallaré en otra parte. Bajo un cielo todavía cubierto por la luz de las estrellas, Pinkie Pie se movía mientras dormía. Gimió débilmente, moviendo las orejas y pateando suavemente las sábanas enredadas. Pero el momento se calmó, y entonces ocurrió algo extraño. Un viento entraba por su ventana, aunque el cristal estaba cerrado. Cálido. Suave. Como un susurro de luz. Manhattan, tienes que irte. Pide una semana. Trae solo lo importante. Pinkie parpadeó y se despertó. Un jadeo silencioso escapó de sus labios. Miró a su alrededor, confundida, desorientada. El corazón le latía con fuerza y su melena, inusualmente flácida por el sueño. ¿Fue un sueño? Su casco instintivamente se dirigió hacia su pecho. Pero incluso en el silencio, algo en su alma susurró de nuevo. Síguelo. Sin que ella lo supiera, muchos otros recibieron la misma llamada del viento. Mañana en Ponyville los primeros rayos del sol se colaban sobre los tejados de paja, pintando Sugar Cube Corner de tonos dorados y una calidez serena. Pero por dentro, Pinkie Pie estaba sentada a los pies de su cama, con los ojos muy abiertos e inusualmente quieta. Su melena, normalmente esponjosa, estaba aplastada hacia un lado por el sueño, con la cola enroscada a su alrededor como un signo de interrogación. Gumi parpadeó lentamente a su lado, abriendo su boca desdentada en un bostezo lento. Manhattan, susurró Pinkie a nadie en particular. Había tenido sueños extraños antes. Ser Pinkie Pie significaba mucho, pero sueños raros. Ese era prácticamente su martes. Pero esto era diferente. Había habido una voz, no intimidante. No exigente. Solo, sabia. Tienes que irte. Pide una semana. Trae solo lo importante. Aún resonaba en su pecho como la última nota de una canción de cuna. Y no tenía miedo. Ella estaba segura. Con un jadeo repentino, lo suficientemente fuerte como para asustar y arrancar el glaseado de un cupcake, Pinkie Pie se incorporó de golpe en la cama, y su melena se hinchó con dramática urgencia. Con un movimiento increíblemente rápido, saltó de debajo de las sábanas, aterrizando sobre sus 4 cascos en medio de una risita, y luego se precipitó por toda la habitación en una nube de energía similar a la del algodón de azúcar. Cocina, cocina, cocina. Cantaba a nadie en particular. Bajó las escaleras al galope como si cada escalón fuera parte de un número musical que solo ella podía oír. Boing, boing, boing. Y con un giro, un salto y un alegre giro que hizo que su cola silbara en el aire, Pinkie rebotó, no de alegría esta vez, sino con determinación, hacia la cocina de la panadería donde la señora Cake estaba amasando. ¿Señora Cake? Preguntó, un poco más suave de lo habitual. Cupcake la miró parpadeando. Sí, querida. Pinkie golpeó sus cascos. Sé que esto es repentino, pero necesito ir a Manhattan. Creo que es importante. De importancia crucial. La yegua mayor ladeó la cabeza, sacudiéndose los cascos. ¿Es esto algo del sentido, Pinkie? Pinkie dudó, luego asintió lentamente. Más o menos. Es más como un sueño. Pero se sintió real. Como si algo me estuviera esperando. Como si alguien me necesitara. Cupcake la observó un momento. Bueno, no puedo fingir que entiendo tu magia, Pinkie. Pero nunca has pedido un descanso a menos que fuera importante. Sonrió con dulzura. Continúa. Mantendremos todo funcionando. Los ojos de Pinkie brillaron con una emoción repentina y se lanzó hacia adelante para abrazarla. Mientras tanto, Zecora se quedó en el claro del bosque, observando cómo el semental, frente a ella, apretaba las correas de su alforja. La niebla matutina se aferraba a su capa. Tenía las alas recogidas, y su mirada, antes cansada, ahora era más aguda. Concentrada. ¿De verdad crees que esta es tu decisión? Preguntó Zecora con dulzura. Un camino no pequeño, con apuestas tan altas, Solsticio asintió. No vine a este mundo a huir del destino. Vine a protegerlo. Quizás me trajo aquí para esto. Miró hacia el bosque, luego hacia el horizonte lejano. Tengo que ir a Manhattan. Hay un barco al que debo subir. No sé qué encontraré en Dream Valley, pero tengo que seguir adelante con esto. Zecora se acercó y colocó una pequeña bolsa a su costado.
Para fuerza, calma y aliento firme, que estas hierbas te protejan de una muerte silenciosa. Sonrió levemente. Pero sospecho que el peligro es profundo, no en la oscuridad, sino en tu sueño. Solsticio casi sonrió. Asintió respetuosamente. Gracias. Y sin decir una palabra más, atravesó el bosque, cada paso firme y silencioso. Al llegar a las afueras de Ponyville, se subió la capucha y se movió como una sombra entre la luz de la mañana. En la estación de tren el andén estaba en silencio. Solo unos pocos ponis esperaban el primer tren a Manhattan. Solstice se quedó a un lado, con la vista fija en las vías. Su mente era un torbellino, pero su rostro permanecía sereno. Pedazos guardados. Libro asegurado. Mapa memorizado. No sabía qué le esperaba. Pero sabía que la historia ya había comenzado. Y muy lejos, detrás de él, invisible pero no desconectada, una yegua rosa empacó una bolsa y susurró para sí misma con una sonrisa. Espera, Solsticio. Yo también voy. 20 minutos después. Tren en la estación de Ponyville a Manhattan, temprano por la mañana. El traqueteo sordo del tren retumbaba bajo los cascos de Solstice, sentado solo en la esquina de un vagón cama. El suave resplandor del amanecer se filtraba por la ventana esmerilada a su lado. Llevaba la capucha bajada, por ahora, dejando que la luz rozara su pelaje oscuro y las mechas plateadas de su crin. Delante de él, abierto sobre la mesa plegable, estaba el libro. El libro de Fausto. Sus páginas encuadernadas en plata brillaban tenuemente con magia antigua. La tinta solo le revelaba a él nombres, historias y fragmentos de 1000 voces que resonaban desde tiempos remotos. Dusty el Grande. Cepirus Galeuwind. Winduster. Trazó los nombres en silencio. De vez en cuando, murmuraba algo para sí mismo. Quien camina en armonía y caos, equilibrio. El tren se sacudió suavemente y su mochila se movió a su lado. Extendió la mano y revisó su contenido de nuevo, mitad por instinto, mitad porque aún estaba asimilando lo que significaba este viaje. Su capa de sombra. Su capa de actuación Nightshade. Sus cosas duramente ganadas, guardadas en una bolsa que parecía demasiado pesada y no lo suficientemente pesada para todo lo que había pasado para ganarlas. Y la bolsa de hierbas de cecora, atada con hilo de vid y con un ligero olor a menta y salvia. Él exhaló. Reza para que nada salga mal, murmuró, sin dirigirse a nadie, aunque la forma en que su casco se detuvo sobre el libro decía que ya sabía que sucedería. Estación de Ponyville, justo después de la salida Pinkie se detuvo de golpe en la taquilla, jadeando pero con los ojos brillantes y con las alforjas rebotando a sus costados. ¿Un boleto a Manhattan, por favor? Creo que mi destino está en esa ciudad o quizás en un pastel, pero hoy apuesto por el destino. La yegua detrás del mostrador la miró con incredulidad, pero le deslizó el boleto. Pinkie le entregó las piezas con cascos temblorosos. No estaba nerviosa. No exactamente. Emocionado. Confundido. Y algo más, como si me estuvieran tirando. Pinkie Pie. Ella se dio la vuelta y casi se cae sobre su propia cola cuando vio las caras familiares corriendo hacia la plataforma. Rainbow Dash flotaba ligeramente sobre el suelo, Rarity trotaba con un baúl levitando a su lado, Applejack ajustó sus alforjas con el ceño ligeramente fruncido y Fluttershy simplemente parpadeó en silencio, sorprendida de siquiera estar allí. ¿Qué hacen todos aquí? Chilló Pinkie. Te lo íbamos a preguntar. Dijo Rainbow. Estaba corriendo cuando de repente sentí que tenía que ir a la estación de tren. Ya. Applejack asintió. Igualmente. Ni siquiera iba por la mitad de clasificar manzanas. Lo dejé todo y vine corriendo. Rarity se ahuecó la melena, con cara de desconcierto. Cariño, estaba a mitad de diseñar un vestido de noche nuevo cuando me asaltaron unas ganas incontenibles de empacar y subirme a un tren. Miró a su alrededor. A Ponyatan, de entre todos los lugares posibles. Fluttershy asintió suavemente. Mis pájaros no paraban de piar hasta que salía de la cabaña, Pinkie parpadeó. El viento en la plataforma agitaba suavemente su melena. Entonces, ¿todos lo sintieron también? Preguntó en voz baja. Todos asintieron. Algo nos está tirando. En el tren, momentos después cuando las puertas del tren con destino a Manhattan se abrieron con un siseo en la siguiente parada, las 4 yeguas entraron y encontraron el camino hacia el vagón del medio, donde la luz se acumulaba en rayas somnolientas. No sabían que él estaba allí. Solstice aún no los había escuchado. Aún no. Pero el destino, al parecer, estaba ordenando sus piezas.
Y pronto, en ese mismo vagón de tren, Solstice levantaría la vista de las páginas de la profecía de Fausto y encontraría 4 yeguas familiares que, sin saberlo, se adentraban en el camino de algo antiguo. Y uno rosa, persiguiéndolo todavía. Sin que ninguno de los ponis lo supiera, absortos en sus emociones, pensamientos o el zumbido que dejó la larga caminata, 3 figuras se encontraban en la parte trasera del último vagón. Envueltas en una ilusión. Silenciosas. Observando. Habían subido previamente con billetes falsos y con el plan de desembarcar tranquilamente en esta estación. Pero cuando sonó el silbato y el motor silbó, levantando vapor en el aire, uno de ellos se detuvo. Un casco extendido, impidiendo que los demás se movieran. El líder, más alto que el resto, con fríos ojos amarillos apenas visibles bajo la ilusión, inhaló lentamente, con las fosas nasales dilatadas. «Quédate», murmuró. Los otros 2 se movieron confundidos. «Pero se suponía que debíamos», «Dije que te quedaras». Su voz sonaba como grava bajo presión, pero nunca la levantó. Sus ojos recorrieron la multitud cada vez más dispersa en la plataforma, luego se entrecerraron al ver el camino que se perdía de vista. «Lowell», dijo el capitán por fin, sin gruñir del todo. «Está cerca». No cerca, pero lo suficientemente cerca. El segundo cambiante se inclinó hacia adelante. «¿Sombra?» El capitán no respondió. Tenía la mandíbula apretada. Su pulso era estable. No era exactamente una presencia. No era magia. Pero algo raro. Una onda en el aire. Como si un depredador hubiera pasado y el olor aún persistiera. Había luchado contra esta fuerza una vez. Apenas vivió para contarlo. El recuerdo le dejó una cicatriz más profunda que la que tenía bajo la armadura. Estaba aquí, no, está aquí. En este tren. Se sentaron de nuevo. Ninguno de ellos bajaría de este tren. No hasta que lo encontraron. ¿O hasta que él los encontró?